Bienvenidos de nuevo a mi canal, donde siempre les traigo lo ese jugoso del mundo del espectáculo turco. Espero que tu copyright tan emocionados como yo porque hoy vamos a desentrar más menos un misterio que ha mantenido a todos en vilo, un secreto que ha alimentado rumores y teorías conspirativas durante meses. El secreto de Afra Sarau párrafo hoy Louis Mert Ramazan Demir. Ya su copyright lo que pensando por fin. Se va a revelar la verdad. Y tienen toda la razón superíndice 3N. Pero prepúrense porque lo que van a escuchar hoy no se lo van a creer. Asu que agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Porque AQ, la información superíndice 3N llega primero y sin filtros. Vamos a ello. Bueno, a ver por superíndice 3 de empiezo. La historia de Afra y Mert es como una telenovela en la vida real. Dos superíndice 3 venes talentosos guapúsimos, que se conocen en el set de una serie que se convierte en un fenus superíndice 3 meno mundial. Estamos hablando por supuesto de Yalu Condiere Sisan, o como la conocemos a QU, Golden Boy. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No solo en pantalla donde interpretaban a Seyran y Ferit, una pareja con una relación superíndice 3 n tu superíndice 3 sica pero apasionada, sino también copyright n fuera de ella. Las miradas, las sonrisas tu superíndice 3 implices, los comentarios juguetones, todo apuntaba a que había algo muy de ese que amistad. Y claro, los fans, que somos los mejores detectives del mundo, empezamos a atar cabos. Fotos filtradas de vacaciones juntos, vídeos borrosos donde parecían besarse, testimonios de personas que los vieron juntos en restaurantes, la evidencia se iba acumulando. Pero ellos, Afra y Mert, se mantenían ermu copyright ticos. Ni confirmaban, ni negaban. Solo silencio. Un silencio que, como saben, es aún muy de ese revelador que 1000 palabras. La prensa turca, por supuesto, estaba al acecho. Los paparazzis los seguían a todas partes, esperando captar la foto definitiva que confirmara el romance. Y hubo varios intentos, algunos muy exitosos que otros. Pero siempre se mantenía esa ambigüedad, esa posibilidad de que todo fuera una simple amistad muy cercana. Los rumores se alimentaban de pequeu más menos as cosas. Un comentario de un compau más menos ero de reparto que parecua insinuar algo, una historia en Instagram con una canción superíndice 3N de amor de fondo, un viaje relámpago a un destino romántico. Cada detalle era analizado al milímetro, buscando la prueba irrefutable. Pero entonces llegó superíndice 3 el punto de inflexión superíndice 3N. Unas semanas atrás, durante una entrevista en una alfombra roja, un periodista le preguntó superíndice 3 directamente a Afra sobre su relación superíndice 3N con Mert. Y ella, después copyright ese de un momento de vacilación superíndice 3N, soltó superíndice 3 una frase que hizo temblar los cimientos de Internet: Mert es mi mejor amigo. Y también copyright N es mi familia. Familia. Esa palabra resonó superíndice 3 en todos los rincones del mundo. ¿Qué copyright quiero decir Afra con eso? ¿Acaso eran algo muy de ese que amigos? ¿Acaso se habían comprometido en secreto? ¿O simplemente se refiere a que se habían convertido en una familia en el sentido figurado, debido a la intensa convivencia durante el rodaje de la serie? Las redes sociales estallaron. Los hashtags #Afmer, #Aframert, #Golden Couple se convirtieron en trending topic mundial. Los fans se dividieron en dos bandos, los que creían fervientemente en el romance y los que defendían la teoría de la amistad incondicional. Los memes inundaron Internet, algunos muy ingeniosos, otros un poco subidos de tono. La locura era total. La reacción superíndice 3N de Mert fue aún muy de ese intrigante. Cuando le preguntaron sobre el mismo tema, con diéresis copyright él simplemente sonrió superíndice 3, puso un brazo alrededor de Afra y dijo: Afra es la persona muy de ese importante en mi vida. Y después copyright S, guiu más menos con diéresis superíndice 3 un ojo a la CU Mara. Un guiu más menos o. Un simple guiu más menos o que desató superíndice 3 la locura colectiva. Ese guiu más menos o se convirtió superíndice 3 en la comidilla de todos. ¿Era un gesto de complicidad? ¿Una confirmación superíndice 3N implícita del romance? ¿O simplemente una broma para alimentar los rumores?
Nadie lo sabía con certeza. Pero lo que sabíamos era que Mert era un maestro del misterio. Asu que respu copyright ese de todo este preámbulo, llegamos al meollo de la cuestión superíndice 3n. ¿Lees el secreto de Afra y Mert? Pues bien, después copyright ese de investigar a fondo, de hablar con fuentes cercanas a la pareja, de analizar cada uno de sus gestos y palabras, he llegado a una conclusión superíndice 3n que aunque tal vez no sea la que todos esperan, es la que me parece muy probable. Y cuando digo investigar a fondo, créanme, me refiero a hablar con gente que conoce a sus vecinos literal. He rastreado cada uno de sus pasos, he analizado sus entrevistas, he estudiado su lenguaje corporal. He hecho el trabajo que los DMS no se atreven a hacer. El secreto de Afra y Mert es que no hay un secreto. O mejor dicho, el secreto es que su relación superíndice 3n es mucho compleja y matizada de lo que podemos ver desde fuera. Creo que hubo o tal vez aún hay sentimientos muy fuertes entre ellos. Que la química que vemos en pantalla no es solo actuación superíndice 3n. Que se quieren, se admiran y se respetan profundamente. La intensidad de su mirada cuando estuvieron juntos es innegable. La forma en que se tocan, aunque sea brevemente, transmite una electricidad que no se puede fingir. He visto parejas enamoradas que no se miran con tanta pasión superíndice 3n como Afra y Mert. Pero también copyright n creo que son conscientes de la presión superíndice 3n medio tica a la que n sometidos. Que saben que cualquier paso en falso puede arruinar su carrera. Y que por eso han decidido mantener su relación superíndice 3n en un terreno ambiguo, en una zona gris donde pueden disfrutar de su compau más menos ua sin tener que dar explicaciones a nadie. El mundo del espectáculo es cruel, mis chismosos. Un romance mal gestionado puede acabar con aún más menos os de trabajo duro. Y Afra y Mert son demasiado inteligentes para caer en esa trampa. Saben que su prioridad es su carrera y que cualquier decisión superíndice 3n que tomen debe estar alineada con ese objetivo. Tal vez en algún momento decidan dar el paso y confirmar su romance. Tal vez no. Tal vez prefieran seguir manteniendo las cosas como estuvieron, disfrutando de su amistad, de su complicidad y de su apoyo mutuo. Lo que es seguro es que independientemente de lo que ocurra en el futuro, su relación superíndice 3n siempre será especial. Piensen en todas las horas que han pasado juntos en el set, en las dificultades que han superado, en los condiéresis copyrightsitos que han celebrado. Han construido un vínculo que va ese ayu de lo profesional y que seguramente durará toda la vida. Y creo que esa es la clave de todo. No se trata de etiquetar su relación superíndice 3n, de encasillarla en un son novios o solo son amigos. Se trata de aceptar que hay relaciones que van ese ayu de las etiquetas, que son únicas y que merecen ser respetadas. ¿Por qué copyright tenemos que definir todo? Por qué copyright no podemos simplemente aceptar que dos personas pueden tener una conexión superíndice 3n profunda y significativa sin necesidad de ponerle un nombre. Asu que en lugar de obsesionarnos con saber si Afra y Mert estuvieron juntos o no, deberíamos centrarnos en disfrutar de su talento, de su química en pantalla y de su amistad. Y respetar su derecho a la privacidad. Porque al final lo que importa es que sean felices. ¿No creen? Y si son felices juntos, ya sea como amigos o como algo copyright da. Pero esperen. No se piensen que mi investigación superíndice 3n termino superíndice 3 a Q. Ni mucho menos. Segú excavando y descubro algo aún interesante. Resulta que según mis fuentes, Afra y Mert tienen una apuesta secreta. Una apuesta. Al parecer, antes de que la serie se convirtiera en el condiéresis copyright sito que es hoy, hicieron una apuesta sobre Q copyright n de los dos será el primero en ganar un premio importante. El perdedor tendrá que hacer algo embarazoso en público, como cantar una canción superíndice 3n infantil vestido de payaso. ¿Se imaginan? Y adivinen Q copyright. Afra ganu superíndice 3. Asu que según los tu copyright minos de la apuesta, Mert deberá cumplir su castigo. Pero al parecer, Afra se apiadu superíndice 3 de condiéresis copyright L y le propuso cambiar el castigo por algo s. Interesante. Y AQ es donde la cosa se pone aún jugosa. Dicen que Afra le pidió superíndice 3 a Mert que la llevara a un viaje sorpresa a un destino exu superíndice 3 tico.
Y que ese viaje podrá ser la clave para entender la verdadera naturaleza de su relación superíndice 3N. Serú cierto. Solo el tiempo lo dirá. Y hablando de felicidad, du copyright déjenme decirles que estoy muy feliz de haber compartido este chisme con ustedes. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya resultado interesante. No olviden dejarme sus comentarios aquí abajo, dice copyright dome copyright opinan de todo este asunto. ¿Creen que Afra y Mert son algo muy ese que amigos? ¿O creen que su relación superíndice 3N es puramente platu superíndice 3 Nika? ¿Copyright opinan de la apuesta secreta? Quiero saber sus teorías. Y sobre todo, ¿creen que deberá seguir investigando a fondo? Du copyright déjenme saberlo en los comentarios. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis chismes. Porque aquí, siempre encontraru en la información superíndice 3 en ese jugosa y sin filtros. Además de ese si se suscriben, tendrán acceso exclusivo a contenido adicional, como entrevistas y no copyright ditas, fotos exclusivas y adelantos de mis superíndice 3 vídeos. No se lo pierdan. Ah. Y una cosa ese es tu copyright, atentos a mis redes sociales, porque pronto voy a sortear un pack de productos de belleza turcos entre todos mis suscriptores. Lo oyeron bien. Podrán probar los mismos productos que usan Afra y Mert para mantenerse guapúsimos. No se pierdan esta oportunidad. Ahora me despido por hoy. Gracias por estar siempre apoyando mi canal y compartiendo mi pasión superíndice 3N por el chisme turco. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Besos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz. Pero aquí en mi canal sale primero. Chao, chao.